Hola amores, a un día del eclipse total de sol, hoy vamos a hablar de la dificultad de pensar críticamente en tiempos de inmediatez. Vivimos en una época donde la información circula con una velocidad que pocas generaciones anteriores habrían podido imaginar. En cuestión de segundos conocemos acontecimientos que ocurren al otro lado del mundo, respondemos mensajes instantáneamente, recibimos cientos de titulares cada día y tenemos acceso a una cantidad de conocimiento prácticamente ilimitada. Nunca había sido tan fácil obtener información. Sin embargo, esta facilidad ha dado origen a una pregunta que resulta mucho más importante. ¿Tener acceso a más información significa necesariamente comprender mejor la realidad? La filosofía, la psicología y las ciencias cognitivas coinciden en que ambas cosas no son equivalentes. Saber mucho no siempre implica pensar bien. En ocasiones ocurre precisamente lo contrario. Cuando la información se acumula demasiado rápido, el pensamiento puede perder profundidad. La inmediatez facilita el acceso al conocimiento, pero también puede dificultar la reflexión que ese conocimiento requiere. Pensar críticamente no significa desconfiar de todo ni adoptar una actitud de oposición permanente. Tampoco consiste en creer que toda opinión vale lo mismo o que ninguna verdad puede conocerse. Pensar críticamente significa examinar cuidadosamente una idea antes de aceptarla, preguntarse cuáles son sus fundamentos, identificar las pruebas que las respaldan, reconocer sus posibles limitaciones y estar dispuesto a modificar una conclusión cuando aparecen mejores razones. En otras palabras, el pensamiento crítico exige tiempo, no porque las personas sean lentas para comprender, sino porque comprender implica un proceso que difícilmente puede reducirse a unos pocos segundos. Podemos observar esta diferencia mediante un ejemplo muy cotidiano. Imaginémonos que una persona recibe un mensaje donde se afirma que determinado alimento produce una enfermedad grave. El titular resulta alarmante y despierta inmediatamente una reacción emocional. Existen dos maneras de responder. La primera consiste en compartir la información de inmediato, porque parece importante. La segunda consiste en detenerse unos minutos para preguntar de dónde proviene la noticia, si existen investigaciones científicas que la respaldan, si el titular representa fielmente el contenido del estudio y si otros especialistas llegaron a la misma conclusión. Ambas personas recibieron exactamente la misma información, lo que cambia es el tiempo dedicado a examinarla. La inmediatez modifica precisamente ese espacio de reflexión. Las plataformas digitales, las redes sociales y los sistemas de comunicación instantánea están diseñados para favorecer respuestas rápidas. Cada nueva notificación compite por nuestra atención, cada vídeo conduce al siguiente, cada publicación desaparece rápidamente para dejar lugar a otra. Poco a poco nos acostumbramos a consumir enormes cantidades de información sin detenernos demasiado en ninguna de ellas. El problema no consiste únicamente en la velocidad con la que recibimos los datos, sino en la velocidad con la que comenzamos a formar opiniones sobre ellos. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por la psicología cognitiva. Nuestro cerebro dispone de mecanismos que permiten emitir juicios rápidos cuando las circunstancias lo requieren. Si una persona escucha un ruido fuerte mientras cruza una calle, necesita reaccionar inmediatamente. No puede iniciar un largo proceso de deliberación filosófica antes de apartarse del peligro. La rapidez constituye una ventaja evolutiva en muchas situaciones. Sin embargo, ese mismo mecanismo puede generar errores cuando se aplica a problemas que requieren análisis mucho más cuidadosos. Podemos pensar en una situación cotidiana. Una fotografía aparece en Internet mostrando a una persona aparentemente realizando una acción reprobable. Miles de usuarios reaccionan con indignación pocos minutos después de su publicación. Horas más tarde se descubre que la imagen había sido sacada de contexto o que correspondía a un acontecimiento completamente distinto. El juicio inicial fue extremadamente rápido.
La corrección llegó cuando buena parte del daño ya estaba hecho. La velocidad favoreció la reacción. La comprensión necesitó mucho más tiempo. La filosofía lleva siglos advirtiendo sobre este problema. Desde la antigua Grecia, pensadores como Sócrates insistían en la importancia del examen racional antes de aceptar cualquier afirmación. Sócrates no ofrecía respuestas inmediatas, formulaba preguntas, interrogaba definiciones, buscaba contradicciones, invitaba a las personas a descubrir que muchas de sus certezas descansaban sobre fundamentos mucho más débiles de lo que imaginaban. Una noticia económica informa que la inflación aumentó durante determinado mes. Inmediatamente aparecen cientos de explicaciones distintas. Algunas culpan exclusivamente al gobierno. Otras responsabilizan únicamente a factores internacionales, otras reducen todo el fenómeno a una sola causa. Sin embargo, los economistas suelen dedicar años al estudio de procesos donde intervienen políticas monetarias, producción, comercio internacional, expectativas, conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos y numerosos factores adicionales. Algo parecido ocurre con la historia. Es frecuente encontrar afirmaciones donde se atribuye el éxito o el fracaso de una sociedad a una única decisión tomada por un gobernante. Sin embargo, los procesos históricos suelen desarrollarse durante décadas e incluso siglos. Participan instituciones, transformaciones económicas, cambios culturales, conflictos sociales, avances tecnológicos y circunstancias internacionales. La inmediatez favorece además otra tendencia muy conocida por la psicología, la necesidad de confirmar rápidamente aquello que ya creemos cuando encontramos una información compatible con nuestras opiniones previas. Sentimos una inclinación natural a aceptarla con menor nivel de exigencia. En cambio, cuando una noticia contradice nuestras convicciones, solemos examinarla con mucho mayor rigor. Este fenómeno, conocido como sesgo de confirmación, siempre ha existido. Sin embargo, los sistemas digitales pueden intensificarlo al mostrarnos con mayor frecuencia contenidos semejantes a los que ya consumimos. Podemos observar un ejemplo sencillo. Dos personas leen exactamente la misma noticia política. Una interpreta que confirma todas sus ideas anteriores. La otra considera que demuestra precisamente lo contrario. Ninguna ha cambiado realmente de opinión, porque ambas examinaron la información buscando principalmente aquello que reforzaba sus propias creencias. Pensar críticamente exige hacer justamente lo contrario. Obliga a preguntarnos si existirían razones suficientes para modificar nuestras conclusiones. Otro aspecto importante aparece en la diferencia entre información y conocimiento. Podemos memorizar cientos de fechas históricas sin comprender las relaciones entre los acontecimientos. Podemos aprender numerosas definiciones científicas sin entender los principios que las conectan. Podemos repetir frases filosóficas sin haber reflexionado realmente sobre su significado. La información constituye la materia prima del conocimiento, pero no se convierte automáticamente en comprensión. Para que eso ocurra, resulta necesario establecer relaciones, comparar ideas, detectar contradicciones y formular nuevas preguntas. Podemos pensar en quién aprende un idioma extranjero. Memorizar un diccionario completo no significa hablar el idioma. También es necesario comprender la gramática, practicar conversaciones, interpretar contextos y desarrollar la capacidad de utilizar las palabras en situaciones diferentes. Con el pensamiento ocurre algo semejante. Acumular datos no garantiza automáticamente la capacidad para razonar sobre ellos. La educación enfrenta aquí uno de sus mayores desafíos. Durante mucho tiempo, el acceso a la información constituía una dificultad importante. Hoy el problema comienza a desplazarse hacia otro lugar. Lo realmente difícil ya no siempre consiste en encontrar datos, sino en distinguir cuáles son confiables, cuáles resultan relevantes y cómo integrarlos dentro de una comprensión coherente. El pensamiento crítico adquiere precisamente esa función, actúa como un filtro que permite organizar la enorme cantidad de información disponible.
Ninguna teoría importante fue aceptada únicamente porque apareció publicada un día determinado. Las grandes ideas científicas atraviesan procesos largos de revisión, experimentación, discusión y evaluación por parte de otros investigadores. La ciencia avanza lentamente precisamente porque intenta reducir al máximo la posibilidad del error. En una cultura acostumbrada a la respuesta inmediata, este ritmo puede parecer excesivamente lento. Sin embargo, buena parte de su confiabilidad depende precisamente de esa lentitud. Podemos imaginar a un estudiante que comienza a investigar un tema filosófico. Al principio desea encontrar rápidamente la respuesta correcta. Conforme avanza en sus lecturas, descubre que los grandes pensadores llevan siglos discutiendo la misma cuestión. Lejos de representar un fracaso, ese descubrimiento constituye un avance. Comprende que algunas preguntas poseen una profundidad que no desaparece simplemente porque alguien formule una respuesta rápida. Las nuevas tecnologías seguirán acelerando el acceso a la información. Todo indica que durante las próximas décadas la velocidad continuará aumentando. Precisamente por eso el pensamiento crítico adquirirá todavía mayor importancia. Os recomiendo una lectura, chicos. Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Carl Sagan, El mundo y sus demonios. Nicolás Carr, Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Anthony Weston, Las claves de la argumentación. Las claves de la argumentación. Y dicho esto, os tengo que decir nada. Pasar un bonito siglo dorado, amores.